La pantalla se oscurece por completo y una música de ambiente lúgubre y pesada empieza a sonar de fondo, dándonos a entender que lo que estamos por ver no es un capítulo común y corriente de la serie. Al parecer nos mandan directamente a la escena del plano primer patio de la vecindad. El chavo se encontraba metido dentro de su barril de madera observando cómo Kiko salía corriendo de la casa de Doña Florinda, sosteniendo una enorme pelota de fútbol. Como era de costumbre, Kiko empezó a jugar solo de manera torpe, pateando el balón con fuerza contra las paredes de los departamentos de planta baja. Don Ramón se encontraba en ese preciso momento afuera de su departamento, el número 72, intentando reparar una vieja mesa de madera con un martillo y varios clavos oxidados. El ruido de los balonazos de Kiko se escuchaba insoportable en todo el patio central. Don Ramón, frunciendo el ceño bastante desorientado y de mal humor, detuvo su trabajo por un segundo para mirar a Kiko con los ojos pelados, advirtiéndole que se fuera a jugar al segundo patio si no quería que le diera un coscorrón. Kiko, nada menso y con su habitual actitud de superioridad, simplemente ignoró la advertencia, se dio la media vuelta y le hizo una mueca de desprecio a Don Ramón mientras decía que no le simpatizaba. Casi de inmediato, Kiko tomó impulso y soltó una patada brutal contra el balón. Por más raro que parezca, la pelota no rebotó en la pared, sino que fue directo a la cara de Don Ramón, quien en ese milisegundo se encontraba sosteniendo un clavo largo con la mano izquierda mientras levantaba el pesado martillo con la derecha. El impacto del balón en su rostro fue tan violento que Don Ramón perdió por completo el equilibrio y el control de sus movimientos. El martillo descendió con toda la fuerza acumulada, pero no golpeó el clavo, sino que impactó directamente sobre el dedo índice de su mano izquierda, aplastándolo por completo contra la madera de la mesa. El sonido seco del hueso rompiéndose fue seguido por un chorro de sangre que salpicó la madera y el piso plano del patio. Don Ramón soltó un grito desgarrador que congeló por completo al chavo dentro de su barril. Kiko, al ver la enorme cantidad de sangre que brotaba del dedo mutilado de Don Ramón, pasó saliva con un pánico evidente, pero en lugar de ayudarlo, corrió despavorido a esconderse dentro del departamento 14. La pantalla se oscurece por unos segundos y nos manda a una escena posterior en el hospital. Un texto rápido en la pantalla nos revela que, debido a la gravedad de la herida producida por el óxido del clavo y el aplastamiento, los médicos tuvieron que amputarle el dedo índice a Don Ramón. Cuando este regresa a la vecindad caminando lentamente por el pasillo principal, se le nota un cambio drástico en el rostro. Ya no se veía molesto de la forma caricaturesca de siempre. Sus ojos se veían completamente hundidos, fijos en el suelo, y su mandíbula permanecía apretada en un silencio sepulcral. Sosteniendo su mano vendada contra el pecho, Don Ramón pasó de largo frente al barril del chavo sin siquiera mirarlo. El chavo intentó decirle algo, pero al ver la expresión tan tétrica de su vecino, prefirió quedarse callado. Pasaron los días y la vecindad se sentía envuelta en una tensión insoportable. Don Ramón ya no salía a buscar trabajo ni se escondía del señor Barriga. Se la pasaba encerrado en el departamento 72. Desde el patio se alcanzaban a escuchar ruidos extraños provenientes de su hogar, como el sonido de herramientas siendo afiladas contra piedra durante altas horas de la noche. La Chilindrina no se encontraba en el lugar, pues un diálogo rápido del chavo nos aclara que se había ido a pasar unos días con su tía en la ciudad. Esto dejaba a Don Ramón completamente solo con sus pensamientos de venganza. Conociendo el profundo resentimiento que se había sembrado en su mente, sabíamos que no iba a resistirse a tomar represalias contra el causante de su desgracia. Se hizo de noche y la oscuridad en el primer patio era casi total.
Doña Florinda había salido de la vecindad para tener una cena con el profesor Girafales, dejando a Kiko completamente solo en el departamento 14 bajo la supuesta supervisión de Jaimito el cartero, quien como siempre se encontraba durmiendo en el departamento 23 de la planta alta para evitar la fatiga. Kiko, creyendo que no había peligro, salió silenciosamente al patio plano para buscar un juguete que había dejado olvidado cerca de las lavanderías. La luz del único farol de la vecindad parpadeaba constantemente, creando sombras alargadas en las paredes de los departamentos de Doña Clotilde y Don Ramón. De pronto, la puerta del departamento 72 se abrió de golpe sin hacer el menor ruido. Una mano delgada, a la cual le faltaba un dedo, se extendió desde la penumbra y tomó a Kiko con fuerza desmedida de la playera marina, jalándolo hacia el interior de la casa antes de que el niño pudiera siquiera emitir un gemido de auxilio. La puerta se cerró con un cerrojo pesado. Adentro del departamento de Don Ramón, la única iluminación provenía de una pequeña bombilla amarillenta que colgaba del techo. Kiko se encontraba tirado en el suelo, temblando incontrolablemente y mirando con los ojos pelados a Don Ramón, quien bloqueaba la salida. Don Ramón no mostraba ninguna pizca de piedad. En su mano derecha sostenía un enorme cuchillo de cocina perfectamente afilado que brillaba bajo la luz mortecina. Kiko pasó saliva y, con la voz entrecortada, intentó decir su clásica frase de que le diría a su mamá, pero Don Ramón se le abalanzó encima casi de inmediato. Con una frialdad espeluznante, Don Ramón le tapó la boca con un trapo sucio para ahogar sus gritos y procedió a sujetarlo contra la mesa de madera. El resentimiento acumulado por años de humillaciones y el dolor de su propia mutilación estallaron en ese momento. Con cortes rápidos y precisos, Don Ramón empezó a herir a Kiko en las extremidades, cobrándose con creces el daño sufrido. La sangre comenzó a brotar en grandes cantidades, empapando el piso del departamento 72, mientras los ojos de Kiko se desorbitaban por el pánico absoluto antes de perder el conocimiento debido al dolor y la pérdida de sangre. Don Ramón miraba la escena de forma paranoica, asegurándose de que nadie afuera escuchara nada, mientras continuaba con su macabro trabajo en la penumbra. La pantalla se oscurece por completo, dando por terminada esta sección con el sonido de la respiración agitada de Don Ramón en medio de la oscuridad de la casa. Después de eso, la escena nos muestra el plano primer patio de la vecindad cubierto por una neblina densa y gris. El chavo salía sigilosamente de su barril de madera, frotándose los ojos y con el estómago rugiéndole por el hambre. De pronto, se percató de algo sumamente extraño en la fachada del departamento 72. La pared gris de la casa de Don Ramón lucía completamente distinta. Había sido pintada durante la noche con una pintura de un color rojo oscuro, casi marrón, que goteaba de manera pastosa hacia el suelo plano del patio. El olor que desprendía el lugar era sumamente penetrante, una mezcla entre óxido de hierro y ácido que hizo que el chavo frunciera el ceño bastante desorientado. En ese mismo instante, la puerta del departamento 72 se abrió y entró en escena Don Ramón. Traía puesto su clásico delantal de cocina, pero este se encontraba cubierto de horribles manchas oscuras. A pesar del aspecto lúgubre del lugar, Don Ramón mostraba una sonrisa cínica y tranquila, cargando entre sus manos un plato de barro humeante. Al ver al chavo parado cerca de las lavanderías mirando a la pared con los ojos pelados, Don Ramón se le acercó amablemente y le dijo que no se quedara ahí parado pasando frío. El chavo, conociendo el hambre que siempre pasaba, no le despegaba la mirada al plato y le preguntó qué era ese olor tan fuerte que salía de la cocina. Don Ramón, soltando una risa seca, le respondió que había decidido preparar un desayuno especial para celebrar que por fin había pintado la fachada de su casa. El chavo, nada menso, estiró el cuello y al ver los trozos de carne picada sumergidos en un caldo espeso, preguntó emocionado:
¿Me va a dar un taco de carne o dinero en efectivo, don Ramón? El hombre le entregó el plato de barro junto con una cuchara vieja y le dijo: toma, chavo, desayuna bien. Es carne de primera, muy suavecita, te aseguro que no vas a probar nada igual en tu vida. Puedes comer todo lo que quieras, al fin y al cabo hoy nos sobra bastante producto. El chavo dijo zaz, zaz, zaz. Y, sin pensarlo dos veces, comenzó a devorar la comida con desesperación. Mientras el niño masticaba los extraños y blandos trozos de carne, don Ramón lo observaba fijamente en silencio, con una mirada fría que daba auténtico pánico. El chavo, saboreando el caldo, comentó entre bocado y bocado que la carne estaba muy tierna pero que tenía un sabor un poco dulce y metálico, a lo que don Ramón simplemente respondió con cinismo, que era debido a los condimentos especiales que había usado para ablandarla. La pantalla se oscurece por unos segundos y volvemos al patio central un par de horas más tarde. Un plano de la cámara nos muestra el portón principal de madera abriéndose. Doña Florinda entró a la vecindad regresando de su retiro de fin de semana, con una expresión de fatiga en el rostro. Caminó directamente hacia el departamento 14, pero al ver que la puerta estaba entreabierta y que no había rastro de su hijo, comenzó a llamarlo a gritos. Tesoro. Kiko. ¿Dónde estás, corazón? Al ver que nadie respondía, doña Florinda pasó saliva y empezó a ponerse visiblemente paranoica. Salió de nuevo al patio plano y se encontró con Jaimito el cartero, quien apenas iba bajando las escaleras de piedra del departamento 23 con su bolso de cartero colgado. Doña Florinda, de forma prepotente y despectiva, lo agarró del brazo y le exigió que le dijera dónde estaba Kiko, ya que él se había quedado a cargo. Jaimito, intentando evitar la fatiga y visiblemente asustado por los gritos, le respondió con la voz temblorosa que no había visto al niño desde la tarde anterior, pues se había sentido muy cansado y se había ido a dormir temprano para no desgastarse. Al escuchar esto, doña Florinda soltó un grito de desesperación que alertó al chavo, quien en ese momento se encontraba dejando el plato de barro vacío en una de las macetas del patio. Doña Florinda comenzó a dar vueltas por todo el primer patio, buscando debajo de las lavanderías y asomándose de manera violenta en el barril del chavo, pensando que estaban jugando a las escondidas. Fue en ese momento cuando se topó de frente con la nueva fachada del departamento 72. Don Ramón se encontraba parado junto a su puerta, recargado firmemente contra el marco, observando todo el escándalo con una calma que resultaba aterradora. Doña Florinda, horrorizada por el aspecto tan tétrico de la pintura roja y el olor nauseabundo que emanaba de la pared, miró a don Ramón con desprecio y le reclamó airadamente por haber pintado la vecindad con un color tan asqueroso y corriente. Don Ramón, sin borrar su sonrisa torcida, dio un paso al frente y miró fijamente a la mujer a los ojos. Con un tono de voz sumamente grave y pausado, le dijo que no debería de molestarse por el color de la pintura, sino que debería de admirar el gran trabajo que le había tomado decorar toda la fachada exterior para darle una bienvenida digna a la vecindad. Doña Florinda, ignorando sus palabras, le preguntó histérica si había visto a Kiko jugando por ahí, mencionando que su tesoro jamás se desaparecía por tanto tiempo sin su permiso. La pantalla se oscurece por completo mientras la cámara hace un acercamiento lento al rostro desfigurado por el cinismo de don Ramón, dejándonos en suspenso justo antes de que éste responda a la pregunta. La pantalla vuelve a encenderse mostrándonos el mismo primer patio plano de la vecindad. Doña Florinda seguía parada frente a don Ramón, respirando de manera incontrolable y paranoica, exigiendo una respuesta sobre el paradero de su tesoro. Don Ramón dio un pequeño paso al frente, mirándola fijamente con los ojos pelados y manteniendo esa sonrisa cínica que helaba la sangre. Con un tono de voz sumamente tranquilo y pausado, don Ramón le comentó: «Mire, doña Florinda, no se altere tanto.
Su hijo Kiko está más cerca de lo que usted se imagina. De hecho, él se encuentra justo aquí, en la pared de mi casa. Doña Florinda, frunciendo el ceño bastante desorientado por la extraña declaración, miró la pintura roja de la fachada y luego a don Ramón, pensando que se trataba de una burla pesada de mal gusto o de una metáfora tonta sobre el balonazo del día anterior. Totalmente indignada y con su habitual actitud de superioridad, le gritó que no estaba para bromas de gente de su calaña, dándole una fuerte cachetada en la mejilla izquierda. Por más raro que parezca, don Ramón ni siquiera se movió ni dolió. Simplemente se limpió el rostro de manera lenta y continuó observándola con una frialdad espeluznante. En ese momento, el chavo, que venía saliendo del pasillo que conecta con el segundo patio, se acercó a ellos relamiéndose los labios y limpiándose los restos del caldo de la boca con la manga de su sudadera vieja. El niño miró a doña Florinda y, de manera inocente pero tétrica debido al contexto, comentó: «No se enoje, doña Florinda. Don Ramón tiene razón, hoy amaneció muy bueno y generoso. Hasta me invitó un plato lleno de carne bien suavecita y dulce para desayunar». Al escuchar las palabras del chavo y notar las manchas pastosas de la pared, un presentimiento horrible cruzó por la mente de doña Florinda. Volteó a ver de nuevo la pintura roja que aún goteaba de manera espesa hacia el suelo plano, y al acercarse para olfatear el penetrante olor ácido y metálico, pasó saliva con un pánico absoluto. Su rostro se puso completamente pálido al notar que entre la textura de la pintura de la pared sobresalían pequeños rastros de tela marina y botones blancos aplastados. Casi de inmediato, la puerta del departamento 72 se abrió por completo debido al viento, dejando ver el interior de la casa. Desde el patio se alcanzaba a ver la mesa de madera rodeada por un enorme charco oscuro y las herramientas de don Ramón cubiertas de restos biológicos. Doña Florinda, al comprender la macabra realidad sin que don Ramón tuviera que revelar directamente que Kiko estaba muerto, soltó un grito ensordecedor de puro horror, llevándose las manos a la cabeza. Don Ramón, rompiendo el silencio, soltó una carcajada ronca y desquiciada que resonó en toda la vecindad. Jaimito el cartero, quien observaba todo desde el barandal del departamento 23, quedó completamente paralizado por el pánico, aferrándose a su bolso de cartero sin atreverse a bajar para evitar cualquier peligro. Don Ramón avanzó lentamente hacia doña Florinda mientras le decía con un cinismo absoluto que por fin la vecindad estaba limpia de chusma y que ya nadie volvería a faltarle al respeto. Al ver que el hombre levantaba el mismo pesado martillo con el que trabajaba, al chavo le dio la garrotera del miedo extremo, quedando completamente rígido e inmóvil junto a las macetas, incapaz de correr o pedir ayuda. Doña Florinda intentó retroceder hacia el departamento 14, pero tropezó con una de las lavanderías debido a la desesperación. Don Ramón se le echó encima casi de inmediato en medio del patio central, propinándole un violento golpe que la mandó directamente al suelo. La última escena nos muestra un plano general del primer patio completamente oscuro y en silencio, donde solo se alcanzaba a percibir la silueta de la fachada del departamento 72, cubierta de ese color rojo pastoso, mientras la pantalla se oscurece por completo y la música lúgubre llega a su fin. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...